Bien, bueno, entonces, ya habíamos dicho un poco, ya cerrando esto, el tema del asesinato del el compañero de la torre, que no había puesto el nombre, que se llama Luis Tujau, que fue el que es asesinado en el Congreso de la Nación. Por eso que es un escándalo, ¿sí? Bueno, y eso después sigue en investigación, pero al final queda como, digamos, no queda sin resolverse. Pero sí, digamos, el tema este que quería decirles era que todo esto, todo este tema de Inglaterra, finalmente, se traduce en una especie de rechazo, digamos, ¿no? De, o sea, al mismo tiempo que hay todas estas protestas populares, porque hay como demasiado beneficio para Inglaterra y poco para los productores locales, al mismo tiempo también se empieza a generar como una especie de sentimiento anti-Inglaterra, que de algún modo también se conecta con un recuerdo cada vez más, digamos, fervoroso de la figura de Rosas. Ustedes no lo han visto, porque no vemos la historia argentina tan pasada, pero él fue uno de los caudillos más importantes, el caudillo más importante de la Argentina, que tuvo poder justamente durante el periodo digamos, más conflictivo, porque él, digamos, si bien fue elegido varias veces, era considerado un tirano, porque tenía una forma de gobernar que era tiránica, digamos, que era bastante despótica, y duró un tiempo muy largo. Entonces en ese tiempo, bueno, había un intento de derrocamiento, pero nunca lo lograron vencer hasta que finalmente sí se tuvo que ir. Y después continuaron las guerras civiles y finalmente vino esta formación del Estado de 1860 en adelante. Entonces empieza a haber como un anhelo de retorno a esas épocas, ¿no? Y un rechazo de esta relación con Inglaterra que empezó en 1860, 1870, por ahí. Ya estaba de antes, pero que a partir de ese momento se hizo mucho más fuerte por esta cuestión de la compra de los trenes y todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, el resumen de este capítulo es que también se genera un sentimiento anti-inglés en la Argentina. Y todo eso también se conecta con esto del Frente Popular frustrado, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, voy borrando esto otro. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es un poco, justamente, cómo se forma este frente y en qué termina, o sea, a dónde va con todo esto, ¿sí? Por un lado, tenemos que tener presente algo que se llamó, digamos, al Partido Conservador, pero más que al partido, no era un partido, era, digamos, simplemente una parte de la sociedad. Pero, digamos, este grupo de conservadores y gente de otros partidos, algunos incluso radicales, anti-irigoyenistas y anti-alvearistas, en definitiva antipersonalistas, como se lo llamaba, también fueron a formar parte de este partido. Y todo ese núcleo, todo ese grupo de gente, finalmente tomó el nombre, digamos, que tuvo como partido prácticamente, fue la Concordancia Parlamentaria. Justamente para entender esto, ¿sí? La Concordancia Parlamentaria era el nombre que tenía. Y de algún modo tenía que ver justamente con esta idea de que hay acuerdo en el Parlamento, cosa que si bien ocurría en muchos casos, porque había Parlamento y había discusión y todo, como dijimos, al ser una época fraudulenta, todo este periodo, este nombre parece muy irónico, porque en realidad no había demasiada, había concordancia, pero no había demasiada democracia, entonces ahí hay un problema. Pero bueno, entonces vamos a describir un poco, a ver
¿qué es lo que había? También tengamos presente, esto iba de la mano con cuestiones, digamos, de movimientos populares, ¿no? Como lo que se buscaba era oponerse al Partido Conservador, ¿sí? Que en definitiva eran todos los que estaban agrupados con este nombre. Decimos que también importaba ver qué pasaba con los obreros, ¿no? O con el mundo del trabajo, con los movimientos populares que en su momento habían sido de los inmigrantes, anarquismo, socialismo, comunismo, ¿sí? Entonces, ¿en qué medida este nuevo grupo va a ser representativo de estos grupos, ¿sí? Que siempre también tienen que ver con los gremios? Pasa que los gremios no van a tener un rol demasiado destacado en esta época, ¿sí? Desde el año 30 en adelante hay muy poca participación de los gremios, aunque a partir de la mitad de la década empiezan de nuevo ahí a molestar, digamos. Vamos, entonces, básicamente, lo primero que dice este capítulo es eso, que después de no una década, pero todo un periodo de pocas protestas populares, que básicamente tenía que ver con qué. Bueno, con que durante el periodo radical, ¿sí? Que fue el gobierno, dijimos, de Irigoyen, uno, después el de Alvear, ¿sí? Y después el de Irigoyen, que duró 2 años, del 28 al 30, hasta el golpe de Estado, y luego, bueno, las elecciones que dieron presidente en el 32, justo, digo que en todo ese periodo que fue más o menos gran parte de la década de los años 20 y del año 30 al 35 aproximadamente, no hubo prácticamente huelgas, grandes protestas populares, ¿sí? Pero a partir de la mitad de la década, del año 35 aproximadamente, empieza a haber justamente un montón de gente, como ya venía habiendo un gobierno conservador hace muchos años, ya dos, Uiguro, ese periodo de transición, y luego tres ya del gobierno de Justo, empieza a haber como una necesidad de enfrentar a ese proyecto conservador que tenía también algo de fascista, ¿no? En concordancia con lo que venía ocurriendo en la época. Recordemos que ya estamos en la década del 30, ya en el año 33 ya es elegido Hitler en Inglaterra, y Mussolini viene más o menos de esa misma época. Y bueno, entonces, de algún modo, los partidos más, con lineamientos más democráticos, los cuales se cuenta justamente el radicalismo, que deja la abstención y vuelve a la arena política, y también el socialismo, el demócrata progresista, el comunista y algunos otros, incluyendo también, como dije, algunos conservadores que estaban de la otra vereda, empiezan a promover un frente popular, ¿sí? Y a la vez empieza a haber movimientos populares, empieza a haber huelgas. Por ejemplo, hay una huelga, ¿sí? En esa época aproximadamente, y justamente representa como un hito, ¿sí? Es un evento porque es una huelga nacional. ¿No? Por ejemplo, entonces hubo una huelga nacional exactamente en el año 35,
Estamos hablando del año 1935. ¿Sí? Entonces, esta huelga nacional que duró 2 días, y para ser nacional bastante, porque decíamos que una huelga nacional implica un paro total, ¿no? No, paro general o huelga nacional es lo mismo. También hubo una huelga de 90 días, pero dentro de un gremio específico, gremio de la construcción, ¿sí? Eh, gremio de la construcción. O sea que esto para mostrar que hubo como diferentes fenómenos que empezaron a mostrar que había como mayor capacidad de enfrentamiento con este gobierno conservador. Entonces también acá, o sea, ¿cuál fue la reacción de este gobierno ante todo esto? Bueno, por ejemplo, reedita, o sea, vuelve la ley de residencia, ¿sí? O sea, de algún modo este grupo, el grupo conservador, reedita la ley de residencia, que era una ley que la habíamos nombrado, que era una ley que existía a comienzos del siglo, justamente como dice el nombre, residencia, se refiere a que es una ley por la cual se puede echar del territorio nacional algún digamos, manifestante, ¿no? De algún movimiento, llámese anarquista, comunista o socialista, o lo que sea, o un simple o un gremialista, aunque los gremialistas en general eran un poco menos, digamos, combativos, ¿no? Eran más, justamente, tal vez un poco como los socialistas, pero aún más todavía, eran como, no buscaban cambios sociales, lo que buscaban simplemente acomodar la relación entre el patrón y el obrero, que hubiera algo beneficioso para ambos, y listo. Pero entonces digo, aquellos de los movimientos populares o de los gremios eventualmente que fueran más, digamos, más fuertes a protestar, que los que fueran más violentos, si se quiere, o más rebeldes, podían ser echados del territorio con esta ley de residencia. Entonces, esto eran respuestas claras, ¿sí? Justamente a estas manifestaciones. ¿Sí? Eh, al mismo tiempo, también hay que entender, digamos, que la economía va cambiando, ¿sí? Y al mismo tiempo que vemos el tema político, también está bueno decir que así como Inglaterra, así como viene este sentimiento anti-inglés, que en parte es también un poco lo que va generando como un cambio en la política, ¿no? Porque se va, la parte más fascista se va haciendo cada vez más fascista, la parte más democrática cada vez más democrática, y luchan y se enfrentan. También se fue generando una nueva relación internacional que incluía a un tercer país, que era Estados Unidos. Entonces ahora vamos a ver otro capítulo que se llama La economía en un mundo triangular, si no me equivoco, ¿no? Que es justamente, bueno, esta relación de tres países. Entonces, en cuanto al tema de los partidos, básicamente, ¿qué pasa? ¿Sí? Esta es la respuesta a estas manifestaciones, pero todavía no termina.
Bien, entonces se forma el siguiente esquema. Voy borrando esto. Si por un lado estaba el Frente Popular, que estaba formando con estos grupos, ¿sí? Grupos más democráticos, en general ese era el objetivo, o esa era la tendencia, ¿no? La defensa de la democracia, lo cual implicaba en algunos casos una mayor cuota de liberalismo, ¿sí? Que hemos visto que era más privilegio del individuo y de la libertad, lo dice la palabra misma, frente a mayor regulación, mayor control del Estado, pero con mayor igualdad también y mayor distribución. Pero digamos, todo eso, siempre que estuviera ya sea uno u otro eje, pero uno u otro polo, mejor dicho, pero siempre que estuviera contemplado en la democracia, el Frente Popular digamos, lo tomaba. Pero frente a este frente surge justamente de la parte conservadora, surge un frente nacionalista, un frente nacional. ¿Sí? El frente nacional va a ser justamente lo mismo, pero bueno, en versión de la derecha. ¿Sí? O sea, vamos a ver que hay como toda una serie de aglutinaciones en torno al gobierno justamente de Justo, como para defender la posición conservadora, ¿sí? Y de nuevo, acá hay como una acumulación de elementos, también, así como acá encontramos elementos liberales y elementos más ligados con el estado de bienestar o con la regulación económica, así también acá encontramos una mezcla de ideas, ¿no? Acá tenemos más bien, en términos generales, una defensa del autoritarismo, ¿no? Para justamente contrapesar con el grupo, digamos, Frente Popular. Y esto implica justamente, por un lado, un elemento fascista, que dijimos que procede un poco por imitación de los gobiernos, ¿no? De Italia, Alemania, como eran gobiernos muy, o mejor dicho, países que se habían militarizado mucho, ¿sí? No era solamente el tipo de Estado, sino que también implicaba un tipo de disciplina militar, o sea, una relación con la fuerza. Entonces también era muy bien visto por el ejército y por ciertas corporaciones muy conservadoras, como dijimos, el ejército, la iglesia, ¿sí? Y bueno, la oligarquía, que era todo este grupo de la élite, la famosa élite, que también estaba muy ligada con los terratenientes, ¿no? O sea, los productores de carne y de agro, los más grandes, digamos, que manejaban el país, pero que, digamos, veían que había mermado un poco la cuota de venta de materias primas, entonces en un tiempo habían invertido en industria, en fin, habían tenido como una expansión y manejaban el país. Y veían que también podía haber digamos, demasiado fascismo. Entonces también había como un lado fascista, pero también un lado más liberal, justamente. Había como una mezcla. O sea, era parecido acá con la diferencia de que acá había más elementos democráticos y acá eran elementos más autoritarios. ¿Sí? Esa es un poco la dualidad, digamos, entre comillas, o la oposición que se va generando en ese periodo. ¿Mm? Entonces ahora diremos algunas notas más específicas de cada uno de estos dos frentes.
Bueno, entonces allí también eh, hay un detalle que también, digamos, hasta hace unos años el comunismo había combatido justamente a la parte más liberal de este grupo, pero como ve que este grupo avanza tanto, se suma. O sea que acá podemos contar a, ya lo habíamos dicho, pero lo aclaro por las dudas, ¿no? Comunismo, ¿sí? El radicalismo, la parte más gruesa. Había algunos también radicales acá, ¿no? El radicalismo antipersonalista, pero el mayor radicalismo estaba ahí, la mayor cantidad. ¿Sí? Eh, tenemos conservadores, y ya dijimos también las corporaciones, ¿no? Ejército, iglesia. Y por acá entonces comunismo, radicalismo, socialismo y demócrata progresista. Entonces, todos estos conforman este frente, ¿sí? Y bueno, sobre esto también podemos aclarar algo más, que es un poco lo que les iba diciendo del tema de la influencia de los países fascistas, ¿no? En el medio de todo esto surge la Guerra Civil Española, ¿sí? Que esto antecede a la Guerra Mundial y que nos va a llevar, digamos, como la antesala de la Segunda Guerra Mundial. No es que esto nos lleve a la guerra, sino que esto de algún modo preludia a la guerra. O sea, la guerra viene porque había una serie de conflictos entre los cuales aparecía la guerra civil española. ¿Sí? O sea, como hemos dicho, el mundo luego de la Primera Guerra Mundial había generado un tipo de vida que estaba marcada por el modelo económico y político de quienes habían ganado esa guerra. ¿Sí? Es decir, Estados Unidos en realidad fue neutral hasta cierto momento y después se involucró. En realidad la habían ganado los países más... el conflicto de la Primera Guerra Mundial es un conflicto muy particular que tiene que ver con ciertos grupos étnicos que estaban dentro de algunos países europeos y que se empiezan como a querer separar. Y a partir de eso empieza a haber un conflicto entre naciones por el control de estos grupos y así empieza la guerra, ¿no? Y después es un desbande. La Segunda Guerra Mundial, bueno, perdón, entonces después de eso, como la guerra la ganan los principales países europeos, que son Inglaterra, Francia, Estados Unidos, de algún modo, durante ese periodo de entreguerras, sigue, digamos, sigue estando vigente el sistema de estos países, ¿no? Pero justamente, de algún modo, como reacción a este modelo más liberal, democrático, capitalista, que habíamos dicho que de algún modo tiene su crisis en el año 29, porque la economía capitalista norteamericana, de tanto producir, no logra vender todo lo que produce, entonces hay como una caída, porque hay pérdidas cuando no se puede vender todo lo que se produce, y entonces esa sobreproducción del capitalismo muestra que no se puede poner tanto hincapié en la oferta, o sea, querer producir, producir para vender de más. No, entonces a partir de ahí se empieza a poner el foco en el consumo, que es lo que hace Keynes, con el keynesianismo que ya nombramos. Pero a la vez, esa fue una respuesta dentro del capitalismo, la de Keynes. Pero surgen otras respuestas frente a esa crisis económica que también implicaba una crisis política o, digamos, cultural de ese sistema democrático liberal norteamericano e inglés, digámoslo así, porque era común, con las diferencias de cada país. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, que una parte de las reacciones que hay en el mundo frente a ese modelo liberal, capitalista, son también
estas reacciones más fascistas, que mantienen un sistema económico, digamos, capitalista, pero con otro tipo de distribución y con una serie bueno, de ideas sobre la sociedad que tiene más que ver con el socialismo, ¿no? Así como el comunismo, por la idea de control social, ¿no? En ese sentido, van como por ese lado. Pero bueno, el comunismo igualmente en Argentina forma parte de los partidos democráticos. Por eso es que antes dijimos, es el último en unirse al frente porque antes era como que tampoco conciliaba aspectos de los partidos democráticos. O sea, los liberales me parecían también igual de malos que los fascistas. Pero bueno, como avanza tanto el autoritarismo en la Argentina el fraude y todo lo que ocurrió en esta época, la década infame, se alistan con este frente. Y bueno, pero estos grupos siguen creciendo. Y en el mundo crece el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania y el franquismo en España. Entonces, del 35, si no me equivoco, del 36 al 39, se desarrolla esta guerra civil en España, que básicamente es la guerra eh, entre gente que era más ligada al fascismo, pero que en España se llama franquismo, que es una concepción más conservadora, más militar, más ligada con la iglesia, en definitiva muy parecido al fascismo italiano. ¿Sí? Pero dijimos que acá toma el nombre del líder, Franco, entonces es franquismo. Y bueno, y el otro grupo, el que combate con el franquismo, es el republicanismo, o sea, que es una idea más bien democrática, ¿sí? Un poco más liberal, pero con valores justamente no autoritarios, o sea, claramente buscaban la democracia y también la república, o sea, la división de poderes. Cuando uno dice república, tiene que pensar en eso, en tres poderes: ejecutivo, judicial y legislativo. Esa es la idea. Y todo eso coincide con la democracia, con el régimen democrático. Entonces, bueno, esta guerra, como la cercanía que había con España, ¿no? Por la madre patria, afecta mucho al país y entonces también hace que se dividan las aguas, ¿no? Y que todos tomen partido por alguno de los dos bandos dentro de España, ¿no? Digamos, franquismo versus republicanismo. ¿Sí? No sé si se ve muy bien, pero lo pongo acá. Republicanismo. Y dice republicanismo. Bueno, entonces esto también va generando como una, es decir, se hacen eco de estos dos partidos, ¿no? Como que esto, obviamente este grupo apoya a los republicanos y este grupo apoya al franquismo. ¿Sí? Hay como esa, aunque tampoco era total el apoyo, podía haber también algunos sectores de acá, algunos sectores liberales que no apoyaban al franquismo, pero en general estaban divididas así las aguas. ¿Sí? Bueno, vayan copiando esto, ahora vamos borrándolo y ya vamos a ir cerrando el capítulo de la restauración conservadora, a ver si podemos empezar un poquitito con peronismo, o si no ya lo dejamos para la próxima clase. Voy borrando.
Ahora vamos a notar un par de cuestiones culturales. Como les dije, es lo que menos importancia se le dan los exámenes, pero vamos a notar un par de cositas nomás y unos aspectos más de este tema de la lucha de poder y ya vamos cerrando el capítulo. A ver si se cortan unos minutos, hacemos una pequeña llamadita más. Les doy unos minutos más. Por supuesto, vayan leyendo el texto, ¿sí? Y cualquier duda me van diciendo. Bueno, justamente Romero aprovecha, ya que está hablando de la relación con España, aprovecha para decir que de algún modo toda esta relación entre argentinos, ¿no? Criollos, los nacidos acá, y los inmigrantes, va generando finalmente una integración, que era lo que se buscaba en un principio, aunque era difícil. Sí, entonces, como dijimos, no era fácil integrar a estos grupos y de algún modo la democracia fue como el intento de que estos grupos participaran en la vida pública. Con la restauración conservadora esto retrocede, pero la integración social ya era algo que estaba ocurriendo. Entonces empieza a haber un montón de elementos culturales, como por ejemplo editoriales fundadas por gente que había venido de España y que tenía un conocimiento cultural quizás mayor que el que había aquí, porque todavía era un país, digamos, en crecimiento. España no, España ya era, bueno, había sido una gran potencia cultural incluso. Entonces, hay editoriales como por ejemplo MC, MC que es una de las más importantes, eh, MC, otra que se llama Losada, y una muy importante que es Sudamericana, que ahora en realidad está comprada, ahora forma parte del grupo Random House Montanari. Pero bueno, es una editorial que también fue muy importante en Latinoamérica y eran todas hechas por inmigrantes españoles. ¿Sí? ¿Estamos? Había una revista muy importante que se llamaba Claridad, que también de algún modo era como que iba marcando un poco, ¿no? La agenda política, ¿no? Y hablaban mucho de cuestiones políticas y populares. Bueno, donde escribían diferentes intelectuales de dos grupos, que eran el grupo Florida, ¿estamos? Y el grupo Boedo. Eran como dos grupos, ¿sí? Este era el grupo más popular, este, y este era un grupo un poco más, digamos, elitista, ¿no? Un poco más
digamos, como un poco más exclusivo, ¿no? O que buscaba temáticas más de la Torre de Marfil, como se le dice actualmente. Bueno, también nos dice Romero que en este periodo, ¿sí? Toda esta década, más allá de los aspectos negativos del sistema de gobierno, hay, digamos, es una época de debate y de crecimiento a nivel cultural, ¿sí? Y domina un espíritu reformista, o sea, de modificar para bien a la sociedad, ¿no? Y de algún modo trae los lemas que habían traído en su comienzo los anarquistas, los socialistas, ¿sí? Y hay algunos tópicos que están muy, muy bien vistos, que son una serie de ideales que son como aceptados por gran parte de la sociedad, que son el progreso, la libertad, ¿sí? La democracia y la justicia. ¿Vamos? Entonces, bueno, esto eh, es como un poco el ideal de la época, ¿sí? Y entonces esto se refleja un poco en todo este movimiento cultural. Pero bueno, esto es como algo para que ustedes tengan una idea, no es quizás tan central en lo que pueden llegar a tomar. Lo vamos a ir pasando más adelante. Al mismo tiempo que hablamos de la cultura, hablemos también de las condiciones laborales y de los trabajadores. Los gremios ya existían, pero eran todavía muy débiles, ¿sí? Sin embargo, empezaron